Este video va a tener muchos cortes, chama. Están viendo esto porque no hubo ningún problema con la grabación del video, como pasó la primera. Es la segunda vez. Lo peor de todo es que estamos haciendo cosas nuevas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bueno, nuestro canal. Este es nuestro primer video. Yo soy Linda de Caires. y yo soy Maikeli Hernández y hoy vamos a hablar sobre el miedo a empezar o por qué nos cuesta tanto empezar a hacer algo nuevo. Exactamente. Así que vamos a empezar con una pregunta súper importante y es, Maikeli, ¿qué ha sido una cosa que has pospuesto todo el tiempo? Bueno, últimamente una de las cosas que he pospuesto más es empezar este podcast, porque llevaba tiempo como que con la idea y queriendo comenzar a hacer algo, pero al final no lo había hecho, había puesto mil excusas de que si no tenía esto o aquello. Pero bueno, aquí estamos. Ya se logró y se comenzó. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso es pararme temprano. Todas las noches siempre termino acostándome muy tarde y siempre digo, ya no puedo. Y llevo así ya años. Algunas veces lo he intentado, me ha funcionado algunos días, pero después he caído y ya no más. Pero bueno, nada. Bueno, Entonces, ¿qué? ok, ¿No qué? tú primero. Ay, no. Bueno, nada. ¿Tú qué crees que ha sido como que la razón principal por la que tú has pospuesto cosas, especialmente grabar este podcast? Em, Justo eso era lo que te iba a preguntar. Ah, sí. Me Eh, adelanté. Ja. no, en verdad creo que es como lo que dije antes. Uno a veces se pone como muchas excusas de que, ay, ahora no puedo comenzar porque no tengo no sé qué, o porque no tengo el tiempo, o por mil cosas. Y al final luego muchas veces es literal ponerte y ver si tienes lo mínimo para comenzar. Y creo que es eso, que uno a veces se pone muchas excusas para comenzar porque piensas que quieres tener todo perfecto y está bien ser como un poco exigente, pero también al principio tienes que comenzar por algo y luego ir mejorando, que creo que es como que cuando ves mejor las cosas, como en este caso que nosotros espero que veamos una mejora pronto, pero comenzamos. Ya, es verdad. Pero hay una cosa que sí siento que es una razón principal y es el miedo. En mi También. caso, a veces tengo miedo, o sea, en el caso de despertarme temprano, no, pero por lo menos lo de empezar el podcast es como que el miedo al que dirán, cómo Ujú. quedará, seré capaz. Pero bueno, obviamente todo principio es difícil y no va a ser perfecto y obviamente la naturaleza del ser humano de querer hacer las cosas perfectas también no ayuda. Entonces ya lo considero la razón principal de posponer muchas cosas. Y Sí, bueno, sí, yo nosotros creo. tenemos mucha experiencia en esto porque también hemos tenido que empezar desde cero. Así que cuéntame tu experiencia en esa ocasión en la que tú hayas tenido que empezar de cero, que te ha sido muy difícil, pero lo has hecho y lo has logrado todo a pesar de las dificultades. Em, bueno, rapidito a lo que dijiste antes, siento que obviamente el miedo 100% está ahí siempre, pero lo importante de eso es como que al final saber que el miedo existe, pero hacerlo. O sea, porque al final el miedo es que lo que nos hace humanos, pero la cosa es que ese miedo no te detenga. Y en mi caso creo que una de las cosas que me ha costado empezar, bueno, no empezar, pero uno de los comienzos que creo que ha sido fuerte, ha sido el tema de mudarnos y comenzar en otro país. Por ejemplo, bueno, cuando yo me mudé la primera vez que me mudé a España, en ese caso como que fue todo un poco hecho con mis papás, tipo ellos hicieron todo, pero para mí en ese momento era como que yo sabía que la situación en Venezuela no era la mejor o todo, pero igual me estaba costando porque estaba en la universidad que quería, ya estaba haciendo como mi grupo de amigos, estaba como que teniendo mi rutina y pensar otra vez en que tenía que comenzar desde cero, como que dejar mi país y todo lo que quería me costó muchísimo, pero obviamente después entendí que era lo mejor y ya luego, después de vivir un tiempo en España,
decidí mudarme a Irlanda y fue como otra experiencia porque obviamente era otra vez empezar desde cero, pero ya como que desde otra perspectiva porque ya era algo que yo quería. Aunque igual existía el miedo y existía ajá, es otro idioma y, o sea, tengo que volver a hacer una vida. Siento que ahí aplica lo que dije antes, que es como que con miedo, pero bueno, lo hicimos. Pero lo hicimos. Sí, sí, es verdad. ¿A ti qué otra cosa te ha costado hacer? Seguramente mirar también Bueno, obviamente es similar, ¿no? Em, Se nos pasó a introducirnos de tipo de dónde de quiénes estamos o somos. quiénes somos. Porque es que obviamente toda la gente nos conoce, para que no... Sí, somos tan famosos. Pero bueno, para los que no me conocen, yo vivo en Alemania. No es la primera vez que he tenido que mudarme, obviamente, pero ha sido la más difícil porque la cultura es muy distinta y además el idioma, el alemán, también es un reto grande. Y en esa ocasión pues me tuve que mudar sola, o sea, completamente sola, ni un alma vino conmigo. Y además era en el tiempo de COVID y bueno, obviamente fue muy fuerte al Que no principio, te lo pero esperabas me el lo COVID. propuse. No, esa parte no me la esperaba porque eso fue que sí, un mes antes de que empezara. Tipo, me mudé a principios de enero del 2020 y yo tenía un plan, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que jode cuando uno empieza algo, es que uno tiene un plan ahí específico, pero no es como uno lo planea, entonces ya la cuestión se pone muy tensa. Entonces, nada, pues tuve que acomodar la situación como sea y estudiar alemán por mi cuenta, porque mi plan era ir a clases, mi plan era conocer gente, mi plan era completamente distinto. Pero nada, me tuve que adaptar a la situación, ser responsable y ver qué hacer. Entonces tuve que estudiar por mi cuenta. Obviamente estuve como niñera, au pair. Para los que no conocen, es como un programa donde uno puede ir al país y aprender un idioma mientras estás trabajando, pero el hecho de estar con los niños te ayuda y eso ha sido algo positivo por lo menos, que pude comunicarme con los niños un poco y nada, también eso tuvo una gran presión porque si yo no aprendía alemán, pues ellos me iban a dominar. Entonces eso fue como un empujón también, que ya la chiquita me estaba dominando y la mamá me lo dijo. Tipo, la niña me está insultando y yo, ay, qué linda. Y tú, ay, sí, Entonces, yes. nada, ya. Entonces me tuve que poner las pilas y lo logré, gracias a Dios. Tuve que estudiar duro porque al final del año tenía que tener un nivel específico para entrar a la universidad y se logró. O sea, estoy muy orgullosa de eso, pero fue fuerte porque obviamente estaba sola, obviamente tenía contacto con amigos, tenía contacto contigo también. Nos poníamos a hacer TikToks. TikToks, Sí, llamadas, con la familia ejercicio, principal. ejercicio juntas, Ejercicio, nos primero a hacer ejercicio por juntas, sí. videollamada. Sí. Y bueno, obviamente súper importante mi familia que estuvo siempre ahí, me estuvo comunicando Mm. conmigo todo el tiempo y eso ayudó bastante. Y bueno, nada, ¿Y aquí sigo, qué, obvio. y qué Y crees bueno, todo ha salido bien. que te ayudó? Como que tú tenías pensado, ese nuevo comienzo ya lo tenías en tus planes, pero obviamente todos los planes cambiaron a como tú lo tenías planificado. ¿Qué crees que te ayudó a continuar en ese momento? En vez de decir como que, bueno, nada, me regreso y ya me quiero ir con mi familia otra vez. Bueno, o sea, al principio tenía pensado, o sea, cuando me enteré de la situación como estaba, yo pensaba, uy, como que mejor me voy. Pero me di cuenta que a veces escapar de una situación lo pone más difícil. Uno termina entonces brincando de aquí a allá. Entonces yo dije, nada, me voy a quedar aquí, voy a continuar y voy a ver qué se me presenta. Entonces en el camino, pues conocí gente, conocí unas amigas mexicanas que me comentaron de oportunidades. Entonces como que poco a poco el plan se fue desviando, pero de una manera positiva. Entonces eso ayudó muchísimo y el hecho de que yo estaba muy positiva ante la situación me hizo ver nuevas oportunidades. Sí, yo Entonces, creo que, pues nada. perdón, eso, que creo que es importante que cuando tienes una meta y tipo quieres empezar algo, tener un plan y tus, eso, tus metas claras
pero ser un poco flexible, por el tema de que obviamente no siempre todo funciona como nosotros lo tenemos planificado en nuestra mente y muchas veces estamos como súper enfrascados en un camino y no se nos da de esa manera, pero tal vez el camino que se nos está dando es mucho mejor. Entonces, a veces como que yo creo que una de las cosas importantes es eso, como que cuando uno empieza algo nuevo, como que tener metas claras, pero ser un poco flexible y estar abierto a todas las otras oportunidades que se te pueden abrir en el camino. Sí, sí, es verdad, es verdad. Tienes mucha razón. Pero ahora cuéntanos dónde te encuentras tú ahora. Ah, no lo dije. No lo dijiste, se te olvidó. Bueno, yo soy Maikeli y actualmente estoy viviendo en Dublín, en Irlanda. Ay, yo dije mi nombre. Me llamo Linda, por Bueno, lo dijimos cierto, al by the way. principio, No me acuerdo ya. Ok, ok, porque es que continúa. ya nos conocen, acuérdate. Sí. Sí. ¿Crees ¿Cómo ha sido el que proceso? No, pero de dime qué? cómo ha sido el proceso en Italia, en Irlanda. De vivir aquí? Sí. Bueno, como te dije, al principio, como esta fue una decisión como que un poco la tomé Ujú. por decisión propia y porque quería mejores oportunidades y todo, siento que eso, que también venía como con una actitud muy positiva, estaba como muy de, o sea, me va a ir bien, nos va a ir bien, van a salir muchas oportunidades y siento que eso se ha dado súper bien. Una de las cosas que me ha ayudado es como no tener miedo al ridículo, porque, o sea, yo me mudé aquí sin tener un buen nivel de inglés e incluso ahorita lo sigo mejorando porque tampoco es perfecto, pero siempre ha sido el tema de si tengo que hablar y hacerme entender, pues lo hago y si no me sé la palabra, pues la invento o les hago señas o lo que sea. Entonces creo que como que esa mentalidad y esa actitud de no tener miedo al ridículo e intentarlo de igual manera, porque muchas veces somos nosotros los que nos ponemos esos límites. Tipo, a veces tú crees como que no tienes un buen nivel de inglés o un buen nivel de alemán, lo que sea, y estás hablando con alguien y te dicen como que te entiendo súper bien. Entonces al final era como eso, como que romper esa barrera de sentir que mi inglés no es el mejor, sino intentarlo. Y bueno, al final eso es lo que te hace mejorar, porque estás todo el día tratando como que con gente de aquí y todo eso. Y bueno, obviamente también que me vine acompañada con mi novio, también eso me ha ayudado porque obviamente como que tienes una compañía aquí Ya. y bueno, mi familia que no está tan lejos, o sea, no viven aquí en Irlanda, pero está en España y en Alemania, entonces bueno, tampoco está tan lejos eso, pero Contacto también. siento que el idioma sí fue una de las cosas que era como el miedo de, ¿será que voy a conseguir un trabajo de mi carrera porque no tengo un buen nivel de inglés y todo? Pero bueno, al final es eso, al final creo que es como un poco la actitud, obviamente prepararte, obviamente tratar de mejorar, pero creo que la actitud me ha ayudado bastante. Sí, sí, eso es importante. No dejar que domine el qué dirán. Sí, sí, que a veces es normal, pues, pero exacto, que eso no sea lo que defina lo que tú vas a hacer. Sí, sí, es verdad. ¿A ti qué crees que te ha costado más de la cultura alemana? Yo creo que lo que más me ha costado es entender la gracia que ellos tienen. No sé, siento que... O sea, no estoy diciendo que sean aburridos, ojo. No, obvio. Estoy diciendo que ellos tienen su manera especial de divertirse y habían cosas que ellos decían que eran súper graciosas para ellos y yo tipo, ajá. Pero claro, obviamente, claro, en el proceso en el que estaba aprendiendo yo alemán, pues poco a poco me fui dando cuenta por qué ellos actúan así. Porque de una forma u otra, el idioma está conectado con su cultura. O sea, tiene mucho que Claro, ver cómo se comportan ellos. Entonces, cuando tú aprendes muy bien el idioma, pues vas como familiarizándote con lo que les ocasiona gracia o las cosas que les interesa hablar, o la manera como ellos reaccionan ya no te pega mucho. Por ejemplo, hay veces que yo siento que pueden ser un poquito fríos la manera como reaccionan, pero no la hacen de manera intencional como para herirte, sino simplemente es la manera de ser que ellos tienen. Y por lo menos cuando aprendí alemán, yo al principio estaba tipo, pero ¿por qué el alemán es tan...? Entonces me di cuenta que también los alemanes son un poquito así. Y nada, pues obviamente aprender el idioma me ha ayudado mucho,
pero yo creo que esa ha sido la parte más difícil para mí. Que ojo, también a veces yo digo algo que para mí en español es gracioso Suena y para ellos graciosísimo, sí. no. Entonces, claro, obviamente también me ha pegado eso que, no sé, estás en un grupo y cuando tú vas a decir algo, y obviamente si no, tu alemán no es tan fluido como un idioma materno, pues tal vez pierde un poco la gracia, entonces ya no eres tan graciosa como suele serla en tu propio idioma. Sí, total. Yo me lo paso diciendo en mi trabajo que ellos no saben lo graciosa que yo soy en español. Ya. Porque es que en verdad es eso, es difícil. O sea, está la barrera del idioma, obviamente que te hace más difícil como expresarte Ya. o expresar tus chistes de la manera que quieres, pero también está la barrera de que no crecieron en el mismo ambiente, ¿sabes? Porque yo creo que incluso puede pasar con gente que habla español, pero son de otros países. Tipo, tal vez van a tener chistes internos que para nosotros es como que, bueno, tal vez nosotros no crecimos viendo ese programa en la televisión, entonces como, bueno, ok. Exacto, eso también tienes razón, sí. Pero bueno, nada. Creo que con el idioma se agrega una barrera más a esa dificultad. Sí, sí. ¿Y cómo fue tu caso? O ¿De qué? sea, con la cultura. O sea, ¿cómo te ha pegado a ti la cultura? No sé, siento que en verdad los irlandeses, o por lo menos aquí en Dublín, son bastante amigables y abiertos como a diferentes personas. Creo que como que están acostumbrados a que viene mucha gente a estudiar de otros países a aprender inglés, entonces están como que un poco acostumbrados a que es una ciudad multicultural. Y siento que en ese sentido han sido súper abiertos, como que eh, incluso me pasó trabajando, cuando trabajaba en un café, que a veces como que me decían, me pedían algo y tal vez no lo entendía al principio y ellos mismos te trataban como de ayudar y explicar, de decirte, ah, no, te lo estoy diciendo así, y me lo decía más lento y cosas así. Entonces siento que como que suelen ser, aquí en Dublín, mi experiencia ha sido que suelen ser como muy abiertos en eso, muy amigables y como que tratan de ayudarte en vez de decir como, ay, no te entiendo, ¿sabes? Entonces en ese escenario siento que ha sido súper bien. Em, Chévere. y bueno, lo típico, obviamente siento que inconscientemente uno a veces se crea grupos de amigos que hablan tu idioma. Entonces, obviamente, la mayoría de mis amigos aquí que tengo hablan español, pero en mi trabajo siento que he hecho como que también un buen grupo con mis compañeros de trabajo, que la mayoría son de aquí. Y bueno, eso, aunque existen esas barreras de que tal vez ellos hagan chistes que yo esté como, no entiendo nada". Eh, igual como que creo que se ha hecho una buena relación y siento que es fácil adaptarse un poco a su cultura porque en verdad son súper amigables y bueno, aparte de ser amigables, lo demás es salir a pops, a beber. Claro, obvio. ¿Por qué No, pero no? en verdad eso, siento que es una ciudad que es amigable. Oye, qué chévere. Sí, bueno, yo también lo he experimentado cuando fui para allá. Ellos son muy Mm, amigables, la música que tienen es muy, muy tradicional y eso me parece súper, no sé, como cuando estás ahí y como que vives la experiencia al 100 sí, de lo que es estar en Irlanda, eso me gusta mucho. Aquí en Alemania es la cerveza. sí, aquí también la Cerveza cerveza, de pero almuerzo, de cena. ¿Qué? aquí la Guinness también, pero tienen sus otras cosas de eso, su música, Ah, incluso claro, ver eso las sí, cosas su en otro música. idioma y así, pero bueno. Ah, sí, este idioma, ¿cómo es que se llama? De Irlanda. Galgo, ¿Irlandés? galgo, no sé cómo decirlo, ellos lo saben decir mejor obviamente, pero bueno, el irlandés. Ya. Sí, una de las razones por la que hemos empezado este podcast es eso, pues que nosotros hemos estado en constantes situaciones donde tenemos que empezar desde cero y, y bueno, obviamente lo emocional influye muchísimo, ¿no? Obviamente ese sentimiento de culpa de, de no haber empezado, o sea, ¿qué piensas tú acerca de eso? Pues, ¿cómo te has sentido tú en esos momentos en que tú no has podido empezar lo que has planificado y, pero aún así lo quieres seguir haciendo, pero ese sentimiento de, oye, ¿por qué no lo puedo hacer? O sea, Sí, ¿qué piensas eso, tú? exacto, eso creo que fue una de las cosas que nos motivó a usar este tema como para el primer episodio, Ujú. porque eso, muchas veces uno tiene como que muchas cosas en la cabeza, que obviamente a veces uno tiene muchas ideas y no es que vas a hacerlas todas al mismo tiempo, pero eso, muchas veces tenemos muchas ideas
y no las ponemos en práctica porque no empezamos, pero luego tal vez estamos hablando, estamos pensando en algo y estamos como que, ay, si hubiese empezado esto, si hubiese esto, no sé qué, y entonces comienza como eso, como un círculo vicioso de, Sí, quiero empezar, no lo hago, me siento culpable, y así va. sí, Entonces por eso como que quisimos usar este tema en este primer podcast para decir como, esto es una señal de que si estás pensando hacer algo, en verdad ves si te estás poniendo excusas o si necesitas algo más para empezar, pero muchas veces es hacerlo y es mejor decir, lo hice, lo intenté, me funcionó y súper bien, o no me funcionó, pero no me quedé con la duda. Entonces creo sí, que sí, eso es algo claro, que claro. también ayuda. Sí, 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 es verdad, tienes razón. Bueno, por lo menos en mi experiencia, pues algo que me genera así como ese sentimiento de, como que de rabia y de culpa es que yo sé que puedo hacerlo, yo sé que tengo esa posibilidad, pero como que algo en mí me dice que no confíe porque tal vez vayan a salir las cosas mal. Y obviamente eso que ya hemos hablado antes del perfeccionismo nos frena mucho Ujú. y obviamente tener que enfrentarse a una situación incómoda porque al final cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere hacer algo nuevo, pues se te presentan situaciones muy incómodas, o sea, sales de tu zona de confort y eso es algo que obviamente por naturaleza no queremos enfrentar. Uno prefiere a veces quedarse en su situación porque es más cómodo. Sí. Entonces, algo que me ha ayudado en algunas ocasiones es como em, como poner algunas cosas que me ayuden a poder lograr ese objetivo que yo tengo. O sea, que no permitir crear eso que tú dijiste, como crear obstáculos, uno mismo los crea. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer ejercicio, pues eso de dejar las cosas ya listas, de tenerlo todo más fácil para que puedas llegar a hacer eso. Entonces, yo siento que es importante analizar qué debo yo hacer, qué debo yo de cambiar, ¿no? En lo que estoy haciendo de forma diaria para que ese objetivo se pueda lograr. Ujú. Porque la situación de la incomodidad es lo que a uno más le jode, creo yo, junto al Sí. miedo. Sí, bueno, es que el miedo viene de eso, de miedo de salir de tu zona de confort, porque obviamente muchas veces estamos tranquilos o solo estamos como, bueno, ya conocemos esto, no me quiero salir de aquí, aunque no estés en el mejor momento, y por ese miedo de comenzar algo nuevo o de, sabes, de tener nuevas experiencias, de salir de esa zona de confort, es que uno se queda a veces estancado en muchas cosas. Obviamente Ya. depende de la situación y depende de muchos factores, pero muchas veces si tú no te sientes bien, tienes que intentar hacer ese salto y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y sí, entre uno de los pasos que tenía aquí anotados de cosas que ayudan a veces a comenzar, uno es como eso que mencionaste, como que tal vez poner como pasos o como, sí, como que con qué puedo comenzar y cómo puedo ir avanzando en vez de decir, oye, yo quiero hacer tal cosa, pero cómo llegas hasta allá. Entonces como que ponerte un poco como una estructura tal vez. Sí. Obviamente también depende mucho de las personas. Hay personas que son más estructuradas que otros, pero ponerte como así pequeños Naturaleza. pasos de hice esta etapa, ya hice esto y puedo llegar a esto. Creo que eso también puede ayudar mucho a comenzar a hacer algo. Yo siento que también es súper importante no sentir mucha culpa porque a veces que sentimos que, oye, ay, yo no soy capaz, ay, porque yo me propongo hacer esto, pero al final no lo logro, no lo termino. Pero también tenemos que entender que nosotros tenemos un hábito, ¿no? Tal vez el hábito es negativo, pero ese hábito tiene que cambiar y eso toma su tiempo. Por más que tengamos una intención buena, hay a veces tenemos la costumbre en mi caso, de pararme tarde. Sí, estoy consciente que aunque yo en verdad lo quiero hacer, mi cuerpo está prácticamente programado a no Acostumbrado, estar claro. parándose a las 5 de la mañana. Entonces, claro, eso tiene su proceso y hay que también tener un poquito de no sé si decir compasión con uno mismo, pero no ser Sí. muy fuerte consigo mismo, no criticarse a sí mismo porque uno no ha logrado algo. Yo creo que es Ujú. bueno estar conscientes de eso, que no es nuestra culpa del todo y nada, pues tratar, si uno caiga, pues seguir, intentar, que va a haber un punto que vas a crear un nuevo hábito que va a sustituir ese mal hábito que tú tienes. Eso es lo que yo he experimentado en mí y ya esa típica frase que dicen, necesitas 21 días para poder crear un hábito.
Entonces, bueno, eso me lo repito muchas veces cada vez que quiero ¿Y te funciona? fallar. Digo, bueno, Los sí, a 21 veces me días. funciona. Eso es como, yo me acuerdo que yo antes me costaba mucho tomar agua. O sea, era una cosa, o sea, que se me olvidaba yo cuántas vasos de agua me he tomado yo hoy. Entonces, nada, yo dije, bueno, es muy difícil, por más que quiera, se me olvida. Entonces lo que hice fue comprar este típico Ajá, el que envase de tiene... agua que tiene las horas y tal. Ajá. Entonces yo empecé a tomar esa agua, pero me da mucha risa porque hay un gran ejemplo, mi cuerpo tampoco está acostumbrado a eso. Entonces Ujú. yo andaba tomando nada más cada hora esa cantidad que decía ese envase y tú me veías a mí viajando al baño, a cada rato. O sea, todo el tiempo andaba viajando al baño, Bueno, quería que ya orinar. de por sí Así siempre que vas al tomar baño. agua, no, no, ahorita no, pero al principio mi cuerpo No, no pero estaba es siempre. acostumbrado a eso. Siempre ya tenía que ir, entonces Espera, era ya súper va. fastidioso. Nosotros ¿Ah? nos introducimos, pero no dijimos. Nosotros nos conocemos de la universidad desde Ay, hace como bueno, 9 años, aunque nuestra relación ha sido mucho más a distancia. ay, no. Pero bueno, nada, obviamente con el tiempo ya no tengo esa necesidad de andar yendo al baño porque obviamente mi cuerpo está acostumbrado a tomar agua. Ujú. Y eso es un gran ejemplo a que, oye, todo toma su tiempo y ya ahorita pues no tengo ningún problema con eso. Y nada, pues no ser muy duros con nosotros mismos. Eso es lo Sí, que eso es quería verdad. decir. Es entender exacto que también las cosas no vienen de un día para otro, que Sí, hay un proceso. Porque si queremos empezar algo, pero esperamos ver resultados mañana, pues creo que en ese momento también vienen esos temas de es ilógico. o autoculparse o de frustración, de que mira, no me está saliendo lo que tenía planeado, muchas cosas así. Y bueno, es exacto, es entender que hay un proceso y que bueno, que a veces las cosas funcionan y a veces no, también. Sí. Eh, pero bueno, Pues eso sí. me parece buen consejo en lo que dices de que te pones como, eh, sí, pasos o cómo hacer, cómo poder controlar un poco. Al final es como buscar qué te funciona a ti para saber que estás haciendo algo para lograr eso que quieres hacer. Claro, claro, es así. ¿Cuál crees, cuál crees que es el lado positivo de finalmente comenzar algo que tienes en mente? ¿Cuál es el lado positivo de comenzar algo? Ujú, Bueno, que uno siempre aprende algo nuevo y ya no eres la misma persona de antes, porque como que las experiencias a las que te tienes que enfrentar te hacen una nueva persona. Y siento que siempre hay como que un update de tu persona. No sé, cada vez que he tenido una experiencia yo siento que he cambiado mucho mi manera de pensar, mi manera ujú. de enfrentar ciertas situaciones relacionadas con lo que yo experimenté y, y nada, me hace más fuerte. Por eso siento que, aunque sea incómodo, pues es algo positivo que uno tiene que buscar uno mismo empezar algo nuevo. No solamente esperar que se te presente algo, pues. Eso es Sí, lo que yo pienso. ¿Y tú? apoyo todo lo que dices. Mira. No, pero en verdad es como No, un poco, claro. en verdad es un poco eso, como que al final todo lo que haces en esta vida te trae aprendizajes y los aprendizajes te sirven para el resto de tu vida. Y así sea que comiences algo y no funcionó de la manera que pensabas, tal vez luego ese aprendizaje te va a llevar a más adelante a hacer otras cosas que si no lo hubieses comenzado no lo supieses o no pudieses llegar a esa, no tendrías esos conocimientos, ese nivel de conciencia, esa gente que conociste, o sea, son como que muchas cosas que incluyen ahí. Entonces siento que es eso, que al final siempre va a ser ganancia. Comenzar algo siempre va a ser ganancia para ti. Sí, sí, es verdad. Ahorita soy Linda 3.0. Mi update. Bueno, nada. La versión de la 18.0 no sé qué. Update número. Ay, no. Ya. ¿Qué cosas estamos listas para empezar ahora mismo? Úpale. El podcast. Esa es nuestra Estamos última. listas, estamos ready. No, Así ya, como ya quedó, quedó. comenzamos. Ya Así como quedó, comenzamos y quedó. estamos listas para esto.
Así que Bueno, bueno, si llegaron a este punto del video, espero. ajá, ¿qué? No, espero que todo salga bien, pues. Claro que va a salir bien. Si están viendo esto, Ya. es porque no hubo ningún problema con la grabación del video, como pasó la primera. Es la segunda vez. Y lo peor de todo es que estamos haciendo cosas nuevas. Sí, bueno, al final Todo es pasa eso. por algo. Exacto. Pero bueno, si estás viendo esto, si llegaste hasta aquí, puedes poner en los comentarios que es algo que has estado posponiendo por mucho tiempo y que ya estás listo para comenzar. Y que bueno, que esperemos que sigas con nosotros en esta nueva etapa, en este nuevo podcast. Exacto, suscríbete, dale like, dale a la campanita Exacto. y nos vemos en el próximo episodio del podcast Sin Nombre por ahora. Sin nombre por ahora, ¿verdad? Vamos a llegar a una pelea, estoy consiguiendo un nombre. Chao. Papelito. Chao. Vamos a ver si salió.